Buenas tardes a todos. Estamos empezando. Pero ven, ya. Qué mal, ¿qué ha pasado hoy? Buenas tardes. No sé qué ha pasado, nos hemos retrasado mucho, perdón. En noviembre, más puntualidad. Sacaré 30 entonces. No, yo tenía 30, sacaré 40 si Dios quiere. Que hoy no quería hacer copias de más por las dudas. Hoy tenemos. ¿Todo el mundo ha copiado esto, Moro? Sí, vale. Ya. Sí, vale, entonces borro aquí. Hoy tenemos dos lecturas más simples, son menos filosóficas. ¿Vale? Hoy tenemos el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Tenemos dos acontecimientos muy bonitos. Las bodas de Caná, que son para todos conocidos, los relatos. Y luego tenemos también el otro relato, es la famosa purificación del templo. Entonces, he tratado de hacer, a ver, ¿cómo me he organizado? A ver, la hojita que tenéis, tiene, siempre digo que pongo la estructura, ¿verdad? Capítulo 2, del versículo 1 al 11, las bodas de Caná. Como veis allí, versículo 12, ahora rezamos, ¿vale? Ahora rezamos. Versículo 12, normalmente cuando termina una narración de algo y empieza otra, lo veíamos el año pasado, pero lo repetimos ahora. Se llama en la Biblia un sumario. Es como un texto que engancha, ¿sí? Es para poder introducir lo que sigue. Y de hecho, de tal manera lo introduce que en el versículo 13, de Caná, que está en el norte, vamos a ir a la purificación del templo que está en Jerusalén. Y luego, los últimos versículos, 23-25, vuelven a ser un sumario. Aquí Jesús no se desplaza, pero Jesús habla de lo que piensa. Con esto vamos a terminar. ¿Vale? Esto es hoy lo que vamos a ver, si Dios quiere. Bodas de Caná, purificación del templo, y lo he organizado así. He tratado de buscar un esquema que nos siga a todos. He ido poniendo en negrita, ¿vale?, lo que voy a decir. Distintos acercamientos al texto bíblico, ¿sí? Distintos acercamientos al texto bíblico. Texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre en la Biblia se busca el contexto próximo y el contexto remoto. Entonces, bueno, buscamos el contexto próximo para ver el texto, cuál es lo que hay adelante, qué es lo que hay detrás y qué es lo que significa dentro del Evangelio de San Juan. Contexto temporal y tiempo, y he puesto en negrita cada una de las cositas que quiero comentar. Y entonces, todo lo que sería el estudio del texto bíblico estaría aquí en la medida en que vamos diciendo novedades o comentarios. Y al final, solo pongo la interpretación bíblica y espiritual que ha tenido la historia del texto. Lo dejamos ahí al final, ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar rezando, no vamos a leer la Biblia hoy, para rezar. Aquí en lo de Salomón, ¿lo veis? En la hojita de Salomón, he dejado detrás una oración a la Virgen María de San Bernardo. ¿Sabéis quién es San Bernardo? Sí, San Bernardo, un monje de la Edad Media, ¿sí? Famosísimo por su devoción a la Virgen. ¿Alguien se acuerda del acordado? Oh, piadosísima Virgen María, que jamás se oído decir que el pudo de jamás ha sido acordado de ti. Claro, es que hay cosas de Virgen María que hay que rescatar, ¿no? Yo he puesto una oración de San Bernardo, ¿por qué? En honor a María, porque la vamos a ver en la boda de Caná, cuando ella le dice a Jesús, no tiene vino. Claro, la Iglesia Católica, ¿verdad?, hemos hecho una interpretación de esta petición de la Virgen como que ella tiene un poder, entre comillas, de poder mediar ante Jesús, que es el gran mediador. Pero bueno, alguien tiene que tirarle el manto a Jesús, ¿no? ¿Quién no ha tenido un niño, un nieto, un hijo que tira? Bueno, pues, haciendo unos niños, la Virgen tira, le dice, oh, mira, ¿sí? Entonces, es verdad que la tradición luterana, que la vez pasada alguien me preguntaba, pues a lo mejor de este texto de la Virgen no tiene más conclusiones, pero nosotros sí.
nosotros hemos obtenido de esta figura de la Virgen la advocación de María, medianera o mediadora de todas las gracias. Son interpretaciones de la Virgen. Y entonces vamos a rezar todos juntos, si os parece, aunque es Santa Teresa hoy. Felicidades de las Teresas, aquí tenemos a una Teresa. No sé si hay alguien más. Dos Teresas. ¿Vale? Y vamos a rezarle a la Virgen. La que está detrás que dice, mira a la estrella, llama a María. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los polvos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres afilada por las olas de la soberbia, de la tentación, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a la estrella, llama a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás. Si es tu guía, llegarás felizmente a puerto, si ella te ampara. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Bien, en esta hojita he dejado la oración que hace Salomón cuando se inaugura el templo. David lo piensa, Salomón construye el templo y hay una oración de consagración. Ya sabéis que la historia del pueblo de Israel está narrada en dos tipos de libros históricos. Una es Primero y Segundo de los Reyes, es una historia más cruda, más real, y luego hay otro libro histórico que se llama Primera y Segunda de Crónicas. Este es de Crónicas, no sé si lo he puesto y si no, lo escribís ahora. Porque es un poquito más suave. Para Crónicas todas las cosas funcionan, bueno, la gente no es tan mala. En cambio, en el libro de Reyes toda la gente es mala, mata, roba, es mucho más cruda, ¿vale? La historia, los libros históricos. Bueno, entonces, esta hojita la lleváis, solamente quiero que después, a ver si por lo menos la última parte de la oración de Salomón del templo, que es nuestro segundo texto de hoy. Entonces, las bodas de Caná. Si nosotros el Evangelio de Juan hemos visto el capítulo 1 que tiene el prólogo y luego tenemos la llamada a los primeros discípulos, y este capítulo 2 prácticamente con las bodas de Caná empieza el primer signo. Hemos dicho que en el Evangelio de San Juan no se habla tanto de milagros como de signos, son manifestaciones de la divinidad de Jesús. Entonces, lo que tenemos así, un poco de particular, es que ya es al tercer día. En casa verificáis en la hojita que os he dado, porque anteriormente se dice al día siguiente, y justo cae al tercer día en las bodas de Caná. Entonces parece que el Evangelio de Juan nos va a llevar así. Pues no, a partir del tercer capítulo todo se pierde, ¿sí? Y ya no hay más control. Porque los evangelios se fueron así, realizando, recopilando distintos textos que circulaban por allí, por las primeras comunidades. Al tercer día, siempre hay lo que se llama una resonancia bíblica. ¿A qué le llamamos resonancia o evocación bíblica? Hemos dicho que Juan escribe con una mentalidad griega, pero también con una mentalidad semita. ¿Qué significa el tercer día, por ejemplo, para los judíos? Pues, ¿os acordás cuando el pueblo salió de Egipto? Empezó a caminar por el desierto. Una vez que se asentó en el monte Sinaí, al tercer día ya es la manifestación de Dios a Moisés en el monte Horeb. Entonces, el tercer día para ellos tiene una connotación importante y ya está situando el relato en el contexto de revelación y manifestación de Jesús. No podemos olvidar que el gran objetivo del Evangelio de San Juan es que todos crean, es que muchos crean. Y para esto se escribieron estas cosas, va a decir Juan. Y fueron tantas que yo no podría escribirlas todas, no cabrían en el mundo, dice, si las contáramos todas. Una exageración, pero esto es para que los discípulos crean lo que va a pasar ahora. Entonces, también los evangelios van a usar mucho la expresión al tercer día. En la suma de los sinópticos se nombra hasta 21 días, 21 veces.
Porque ¿qué es lo que pasa? Al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Pero antes, dice Jesús, el Hijo del Hombre será azotado, será humillado, pero al tercer día resucitará. Son los famosos anuncios de la pasión, al tercer día. Entonces el tercer día puede ser, ya podemos decir que son como tópicos, ¿no? Son escritos simbólicos, al tercer día. Geográficamente hablando, bueno, aquí los que venís del año pasado conocen mi adicción por Jerusalén y Tierra Santa, ¿no? Aquí me regaló un mapita Almudena, no sé dónde está, hay que buscarlo porque limpiaron ahí la salita. Pero bueno, para cuando podamos ir de nuevo a Jerusalén, ¿no? Este es el afluente Banias, este es el lago de Galilea, este es el río de Jordán y este es el mar Muerto. Esto hace así, esto es el mar Mediterráneo y esto hace Jordania, ¿vale? Esto es el límite natural de Palestina. Palestina geográfica es esto. Jesús no vivió más que en una tierra de unos 250 kilómetros de largo por unos 100 de ancho. Parece mentira, ¿no? También parece que hubiera llegado aquí, pero no más. Bien, entonces, Caná de Galilea. Qué hermoso. A ver, ¿quién se acuerda? Está aquí, está como a 7 kilómetros de Nazaret. Caná de Galilea. Es una ciudad que sí está nombrada en el Antiguo Testamento, está nombrada, como digo ahí, en el libro de los Jueces y Josué. Estos dos libros, Jueces y Josué, son los que cuentan la conquista de la tierra prometida. El pueblo de Dios venía aquí de Egipto, pasó por aquí, o sea, entró al este y entró a la tierra prometida aquí, por Jericó, ¿sí? Moisés muere aquí, en el monte Nebo. Ahí está Jerusalén, más o menos. Entonces, Caná se nombra cuando este pueblo entra y tiene que conquistar esta tierra. Primero la conquista, primero son tribus, luego son reyes, etcétera, etcétera, hasta que nace Jesús. Bueno, así como Nazaret no está en la Biblia, sí está Caná. ¿Por qué Natanael dice, que no lo leímos la vez pasada, de Nazaret va a salir algo, si es que ni está escrito Nazaret? Sin embargo, sí está comprobado que cerquita de Nazaret hay una ciudad que se llama Séforis, donde se están construyendo varias construcciones. Acordaros que es Imperio Romano, se están construyendo unos teatros, etcétera, etcétera, y se cree y se han hecho estudios apócrifos que José y Jesús vendrían a trabajar aquí diariamente a 5 kilómetros. Wow, qué bonito, ¿no? Explicaría que Jesús es carpintero, es tecnón, sabía decorar. Bueno, vuelvo. Caná de Galilea. Entonces, Caná de Galilea existe como ciudad. Tenemos el testimonio de dos tradiciones, los que habéis venido, ¿verdad? Una es franciscana y otra es ortodoxa. Bueno, un lado u otro. Lo más importante es que Caná se puede situar. También Flavio Josefo, que es uno de los historiadores, Flavio Josefo y 4 historiadores romanos hablan sobre la situación de Palestina. Bueno, Flavio Josefo y algún otro historiador, que no recuerdo el nombre para no decir algo falso, nombran a Caná. Bueno, tenemos la situación geográfica. O sea, a nuestro favor tenemos un dato arqueológico coherente, ¿vale?, de este relato. Esto sería Caná. Y luego vemos lo que hay allí. En Caná es como una montañita, bueno, está lleno así de planicies, ¿no? Todo lo que es la zona de Palestina, al norte y sur. Esto es lo que hay. Y también, ¿de dónde sabemos también esta historia? Siempre nosotros tenemos lo que se llaman los padres de la iglesia y la historia después del relato. Después de que se escribe la Biblia, que más o menos se cierra el canon, alrededor más o menos del año 100 después de Cristo, los que estuvieron entre el 100 y el 200, vamos a poner un margen de 100, 150. Y esto es porque, esto es un dato de fe. Los que estuvieron, los que rezaron, los que decidieron, aquí se cerró el canon de la Biblia. Libros entraron y otros no entraron. Han quedado fuera 18 libros apócrifos del Nuevo Testamento. Hay una decisión canónica. Se puede discutir, venir y discutir con ellos por qué entraron y por qué no entraron. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Después de esta fecha que se cierra lo que se llama el tiempo de la revelación del Señor y de la Escritura,
¿de dónde sacamos nosotros los datos? Bueno, empiezan los historiadores. Flavio Josefo es uno de ellos, pero el primer historiador de la Iglesia Católica se llama Eusebio de Cesarea, Cesarea de aquí, que es Cesarea Marítima. Nosotros tenemos dos Cesareas. Esta es Cesarea Marítima, donde vivía Pilato. Era un puerto que no es natural, construido por Herodes, rey grande. Y luego tenemos la Cesarea de Betsaida, que está por aquí, de donde era Pedro, Santiago, Juan, y ellos se vienen a vivir aquí. Aquí está Cafarnaún y aquí empieza toda la historia de Jesús en Galilea. Bueno, Eusebio de Cesarea es nuestro primer historiador. Por eso pongo ahí que ya tenemos datos de Caná en Eusebio de Cesarea y luego lo que se llaman los primeros padres de la Iglesia. Una vez que mueren los apóstoles, vienen los apologistas, los que defienden lo que los apóstoles decían. Cuando ha muerto la primera generación que conoció a los apóstoles, ya empezamos la historia de fe pura, porque ya no queda nadie que haya visto a alguien que haya visto a Jesús con vida en un cuerpo humano, digamos. Y entonces empieza la historia de los padres de la Iglesia, que son los que con inteligencia y con fe van estableciendo la doctrina, ¿no? Creo que lo hemos comentado aquí en más de una ocasión. En el año recién 325, en Nicea, esto es historia, no sé, los que están estudiando en San Damaso, historia de la Iglesia, historia de los concilios. A los 300 años recién se dice se dice Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Trinidad, es decir, es que no es tarde la comprensión de todo. Bueno, esto para decir que ahí como testimonio entre Caná de Galilea estamos hablando de un hecho. Si bien no sabemos exactamente si fue la boda, si fue todo así con lujo de detalles, pero fue un lugar donde seguramente Jesús estuvo. Todo esto para decir que puede ser un relato coherente. Entonces, dentro de los padres de la Iglesia, nosotros tenemos a San Jerónimo, a ver si lo leo bien, tenemos, ¿no? Eusebio de Cesarea, estoy aquí, Cesarea, San Jerónimo, padre de la Iglesia, y el testimonio, cómo no, indudable, de los primeros peregrinos a Tierra Santa. Nosotros tenemos Egeria, una mujer de Galicia que seguramente sería hija de unos adinerados, lo hemos visto también cuando vamos a Tierra Santa, pues ella llegó hasta el Sinaí, fijaros, una de las primeras mujeres peregrinas a Tierra Santa, y muchas cosas de estas nosotros recurrimos a estos peregrinos que escribían. Bueno, en aquel tiempo, imaginaros, hace 2000 años cómo se escribía, dónde se escribía, o 700 o 500, o sea, la escritura, bueno, y ahora ni hablar, ¿no? Ahora ya esto, no sé, pero bueno, la comunicación era diferente. Bueno, geográficamente ya hemos vuelto, soñamos la paz para Tierra Santa y poder ir algún día de nuevo. Bodas de Caná en el Medio Oriente, pues duraban 3 días, 7 días o 14 días. ¿Qué época es más o menos? 300. Año 300. Sí, y no es por nada, pero bueno, a partir de hoy las preguntas van a ser al final. He cambiado de sistema, pero bueno, no es por nada, pero os quiero mucho. Pero hoy, a partir de ahora, todas las preguntas van a ser al final. Pero bueno, no, ningún problema. Eusebio de Cesarea, más o menos entre el 350. A su vez, Eusebio recopila algunas listas que solían haber. Por ejemplo, para la geografía se juntaban listas. Los soldados, los militares, solían tomar nota de los lugares. Son ellos los que nos han dado la primera geografía, antes de los drones. Claro, ellos iban anotando por dónde iban. Las guerras, lo positivo que tenían es que nos daban conocimiento de la geografía, entre otras cosas. Bodas, como digo, de 3 días, 7 días y 14 días. Brutal, ¿no? Es decir, muchísimos. He puesto algunas citas bíblicas de donde se narran ahí bodas, ¿no? Y porque en la boda no puede faltar el vino, obviamente. El vino es un producto del Mediterráneo, también de aquí, obviamente, ¿no? Pero digamos que el vino es una bebida bíblica. ¿Sabéis quién se emborrachó con vino? Noé. Y los dos hijos como que lo descubrieron, o sea, vino uno, no recuerdo, creo que es el menor, y cubrió a Noé, ¿no? Con su capa, ¿no? Cubrió la desnudez de su padre. Es todo hermoso, ¿no? Deberíamos hacer una espiritualidad del cubrir, ¿no? Pero bueno, el vino es importantísimo. Yo solamente dejo por curiosidad y porque yo creo que a todos nos gusta, hay un salmo que dice así, porque el vino, claro, en el primer momento da alegría, que nadie se pase porque después es depresor, ¿verdad? Bueno, vamos a quedarnos con el nivel de la alegría. Dice el Salmo: has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Salmo 104.
Y bueno, la alegría está ahí, en la comida y en los hijos que tengo, en la herencia y todo lo demás. Acordar, la bendición en el Antiguo Testamento es riqueza. Después de Jesús, la pobreza puede ser bendición. Hasta Jesús, la pobreza es maldición. Y la cruz es un maldito. ¿Sí? Por eso los fariseos nunca pueden creer que Jesús es Dios, porque nunca, según Deuteronomio, el maldito pende de la cruz. ¿Cómo iba a ser Dios ese? Bueno, esto es solamente para decir, ¿no?, cómo la Biblia va y viene y está presente en cada gesto en cada símbolo, ¿no? Bien, entonces el vino no puede faltar en la boda. ¿Por qué lo digo aquí? Porque este vino lo va a usar luego en las bodas de Caná Jesús para referirse a él mismo, simbólicamente. Porque al final, después del milagro del agua en vino, ¿qué dice? ¿Qué vino se sirve al final? Jesús es el mejor vino. Es el vino nuevo. Es el último vino. Es decir, Jesús se apropia de un símbolo que para la gente, que para la geografía y para la cultura de Israel es, pero súper sabido. Un poco, este símbolo de Jesús como vino va a ser en Juan lo que es el pan para los sinópticos. Pan y vino. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos expresiones importantes. Bueno, hay 3 expresiones importantes. Una, la más conflictiva. Tal vez me queden 5 minutos, ¿no? ¿Cuánto? ¿Hasta llegar a las 8? ¿Cómo vamos? De tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿Ya son pasadas las 8? ¿En serio? Muy mal. Muy mal. Hoy hemos empezado muy tarde. Entonces, vamos a ver. Vamos a sintetizar. Voy a elegir una de las 3 expresiones, pero quiero hablar de todas un poquito. Se habla de la gloria. Esta es una manifestación de la gloria. Este milagro, ¿verdad? Se habla de la hora. Esto es precioso. Es el tiempo. Aquí quiero decir algo que lo va a retomar San Pablo. ¿Sí? Es el tiempo. Y luego tenemos un poco la gran crítica, la gran duda, la gran sorpresa de cuando María viene y dice: hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice: bueno, ¿y qué? y entre tú y yo, ¿qué mujer? ¿No? O sea, una respuesta brutal de Jesús, ¿no? Que solamente se va a entender, bueno, primero, que la trata de mujer y no le dice mamá. O sea, vamos, que ya nos da un poco de antipatía, porque, a ver, hijo mío, ¿no? Pero es todo simbólico, es un escrito teológico que se va a retomar este nombre de mujer y se va a convertir en madre, pero no de Jesús, sino del discípulo amado en la cruz. De hecho, Juan tiene solamente 2 apariciones de la Virgen, aquí y en la cruz. Mujer, que hay entre tú y yo. No obstante, María, increíble, como las mamás, no le hace caso, le dice: hagan lo que les diga. O sea, adelanta la hora. Todo el mundo lo ha visto. Jesús dice: no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Evidentemente, estamos al inicio del Evangelio y por intervención de la Madre, que ha sido la lectura espiritual que ha hecho la Iglesia Católica, por intervención de la Madre, Jesús o bien adelanta su tiempo o ve que su tiempo ha llegado. Quiero decir 2 palabras con respecto al tiempo, porque nosotros somos de tiempo y Dios es eterno. Y nosotros vivimos en el tiempo como si fuera el dios griego, el Cronos. El Cronos come a sus hijos. Nosotros, de alguna manera, somos absorbidos por el tiempo. Esto es una realidad. Pero, según San Pablo, hay otro tiempo que se llama Kairos. Y este tiempo, este Kairos, es distinto a este tiempo. Voy a hacer una pregunta un poco intimidatoria a los esposos aquí. Cada uno de esos esposos que están aquí recuerda el instante en que supo que su esposa iba a ser su esposa. Que su esposa recuerde en este momento ese instante en que supo que su esposo iba a ser su esposo. Este es el Kairos. Donde es un tiempo puntual de salvación. Donde nosotros vivimos con la conciencia de Dios. Donde las cosas pasan y no las cosas pasan por mí. ¿Sí? Entonces, bueno, quería hablar del tiempo. Porque es verdad que Jesús le llega el tiempo. Ha estado 30 años esperando.
Pero es que nosotros estamos sumergidos en el tiempo y no podemos, como dice San Pablo no habla del Cronos, esto me lo he inventado yo, pero está clarísimo, ¿no? Contra el Kairos, el Cronos. Esto es Grecia, ¿no? Los mitos. Nosotros estamos llamados a vivir aquí. Se llama tiempo de salvación, según San Pablo, tiempo favorable en el que yo te salvo y te escucho. O sea, cada instante en mi vida no es un instante comido por la voracidad con la que vivo, sino que cada instante que vivo es la hora de Jesús en mi vida. Tiempo favorable, tiempo de salvación. Como devoción, por ejemplo, nosotros tenemos las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. Por eso los evangelistas luego van a decir, hora nona, muere. Hora sexta, es crucificado. Hora 10, es llevado al patíbulo, ¿no? Vísperas, la noche y las horas del día. Bueno, cierro paréntesis, ¿no? Porque creo que esto era importante. Ya he dicho lo de la mujer, he dicho lo de la hora y lo de la gloria. Simplemente decir que este capítulo abre el sinnúmero de signos que va a hacer manifestación de Jesús. Qué pena. Bueno, es verdad que en el sumario nos confunde un poco el evangelista, pero también voy a decir alguna palabrita, sobre todo por si alguno tiene un contacto con los protestantes. Los hermanos protestantes no creen en la concepción inmaculada de la Virgen. Bueno, creen en la concepción inmaculada. Lo que no creen es en la virginidad después del parto, ¿no? Es decir, en el versículo siguiente, 12, resulta que nos enteramos que estaba María, que estaban los discípulos y que estaban sus... Aparecen unos hermanos. ¡Wow! Hermanos, adelphoi, en griego. Adelphoi. Hermanos, se cree que son familia alargada. ¿Por qué sabemos que no son de carne y sangre? Porque esta misma palabra, adelphoi, la va a usar Pablo cuando va a hablar de la resurrección y va a decir, no, se apareció a más de 500 hermanos. Hombre, nadie tiene 500 hijos, ¿verdad? Es decir, hermanos, se habla también de familia alargada. Nosotros, con este argumento y muchísimos más, sostenemos la virginidad de la María postparto. Y sostenemos una virginidad, un matrimonio vivido con José en un amor casto. Entonces los hermanos serían, por un lado, o bien son hijos, son Santiago y José, creo. Santiago, uno es Santiago, que ha quedado como jefe de la iglesia de Jerusalén, Santiago. El otro, no me hagas caso, creo que no sé, está ahí Jaime, no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, uno, y entonces Santiago y otro, o bien son hijos de la hermana de María, o los apócrifos, grandes los apócrifos, han dicho que eran hijos de José porque era viuda. Bueno, los apócrifos lo arreglan todo, ¿vale? Por eso, desde ya os digo, uno de los criterios para no aceptar los apócrifos fue cuando había demasiado acá. Y la iglesia dijo, no, esto queda abierto y queda abierto. Nosotros tenemos un poco el hábito de querer cerrar todo. No. Por ejemplo, en la iglesia judía, si una cosa se dice, de una cosa se dice A y se dice B, así queda. No pasa nada. Y de esto se dice A y B. Y bueno, y caminamos con las dos versiones juntas. Entenderme, no quiero decir que nunca hay que llegar a nada, ¿no? Pero sino esta obsesión porque todo es uno. No sé. Bueno, ahí queda. Listo. Como belleza, el don que nos ha dejado la Virgen María como intercesora. Y lo último, madre mía, siempre digo lo último de esto y nunca llego, pero bueno, es la exageración del milagro. En Caná, y ahora lo he dejado para el último, nosotros vimos el modelo de las tinajas de agua que había en la fiesta. ¿Sí? En estas tinajas podían caber 60 litros o podían caber 60 litros o 80 litros de agua. Son 6. Bueno, ¿ustedes se imaginan esa cantidad de vino? Son 500 litros de vino. Para una boda. Primer milagro de Jesús. Era necesario. Para una alegría de unos novios. El primer milagro de Jesús es totalmente exagerado, es simbólico. ¿Por qué? Porque en el tiempo mesiánico, y esto lo digo para la espiritualidad nuestra, ¿no? Dios no es mezquino, no es tacaño. Dios no se deja ganar en generosidad. Nosotros siempre tenemos que pensar que Dios es más. Dios siempre da más. Entonces,
el primer milagro es terriblemente exagerado. No se sabe bien, también todo hay que decirlo. Si el agua se convirtió toda esta, y si no se convirtió, no importa. Si se convirtió solo la que se llevó en las jarritas chiquitas, ¿vale? Porque bueno, los exégetas empiezan a esto, pero para nosotros no necesitamos tanto detalle, ¿no? Lo cierto es que la fe, la primera fe que el Evangelio dice, ¿sabéis quién tiene los de la fe? Son las personas que sirvieron la jarra de agua. Dice, ahora ve y sirve. ¿Ustedes se imaginan cómo les temblaba? Porque llevaban agua. O sea, ¿en qué momento fue vino? O sea, el primero que tiene la fe es el sirviente. Y dice, ve y sirve. Sirvió, era vino. Bueno, qué ocurrencia, ¿no? Juan, mirá que por este milagro. Ni es un sordo, ni es un cojo, ni es un pordiosero, ni es un leproso. Es fiesta, boda, caná, alegría, vino en abundancia, comida. ¡Buah! Porque a veces, ¿verdad? Uno cree que Dios no nos permite disfrutar tanto. Hombre, nos permite disfrutar. Nos entendemos, ¿no? No vamos a hablar de moral ahora, ¿sí? Pero este Dios nuestro es el Dios de la vida, de la alegría. Otra cosa, es que no llego al otro. Muy mal. ¿Quién es el personaje ausente en esta narración? La novia. La novia, ¿no está? El novio está, la novia no. La novia. ¿Quién es la novia? Son las grandes, la interpretación espiritual, son las grandes nupcias de Jesús con su iglesia o la humanidad, o con tu alma y la mía. Jesús ha desposado la humanidad para salvarla. Jesús ha hecho de la iglesia su esposa y Jesús hace del alma que reza mucho con él su esposa. Esta es la fiesta. Y por eso ahora se entiende la cantidad de vino, la cantidad de la alegría. Y es el primer signo en Juan. O sea, Juan ya nos había hablado de Juan en la estratosfera, ¿verdad? Que era difícil el logos, la palabra. Bueno, y el primer milagro que nos manda es esta exuberancia de realidad, que Dios ha venido, era luz en el prólogo, y en este primero es el esposo. Era el Cordero en el capítulo 1, y ahora es el esposo. Él es el novio. Ahora sí. Vamos a la purificación del templo, que es la otra parte del capítulo 2. Dice que ya se va de Caná de Galilea y va a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, estábamos aquí en Caná de Galilea y Jesús va a Jerusalén. Hemos dicho que según los sinópticos, Jesús viaja solo una vez, ¿no? Según los sinópticos, Jesús está aquí en Galilea, llama a sus amigos, empieza la misión, baja a Jerusalén y lo mata, en un solo viaje. Por Juan, nosotros sabemos que viajó 1, 2, 3, por lo menos 3 seguras, y hubieran podido ser 4. ¿Se acuerdan ese primer día cuando hicimos introducción del Evangelio de San Juan? Una fiesta, otra fiesta, otra fiesta. Bien. Entonces, esta sería una de las bajadas a Jerusalén, cuando él tiene un gesto de provocación máxima. Ya vamos a ver, porque lo que significa el templo para los judíos es fuerte. Ahora bien, Juan coloca este acontecimiento al inicio y los sinópticos lo colocan al final, porque los sinópticos ponen esta escena del templo y ya después chao, les quedan pocos días a Jesús, lo matan en 5 días. Desde la purificación del templo a la muerte de Jesús es la semana que pasa. Entonces este problema lo dejo a los exégetas y a vosotros. Claro, o sea, ¿cómo se puede explicar? ¿Fue al comienzo o fue al final? Ya, que estudien los que quieran estudiar. Nosotros nos quedamos aquí, no sabemos. No sabemos por qué los sinópticos lo ponen al final, es que lo ponen al inicio. Lo que sí sabemos que si es un acontecimiento, un hecho narrado por los 3 evangelistas y por Juan, es un criterio para decir fue, ¿no? Es uno de los criterios. Purificación del templo. Puse en esa hojita el templo. El templo para los judíos es muy importante, porque el templo es sinónimo de presencia de Dios. En el desierto la presencia era la nube que protegía del sol, era el fuego que iluminaba de noche, era el agua que brotaba de alguna roca, era el maná que bajaba del cielo, presencia en Moisés. 5 objetos he mencionado y una persona, ¿verdad? 4 objetos y una persona. Presencia de Dios. Presencia de Dios cuando dio los mandamientos. Presencia. O sea, el pueblo de Dios aprendió a reconocer lugares de presencia. Cuando entró a la tierra prometida, esta presencia, que eran las tablas de la ley, que sabe Dios dónde estarían, ¿verdad? Y ya nadie sabe dónde están.
se guardaron en un arca que le llamaban Arca de la Alianza. Y luego, como se rezaba alrededor del arca, porque tenían dentro las tablas de la ley y era presencia de Dios, también se llamaba Arca del Encuentro. Este arca, si uno lee el libro de Jueces y de Josué, va de un lado para el otro, robada por los filisteos, rescatada por los filisteos, robada por los que estaban en el norte del Golán, el arca va de un lado para el otro. El arca está afuera, las guerras se pierden, se rescata el arca. En un momento determinado dice David, mira Señor, no puede ser. Tú tienes que vivir ya en un lugar como vivo yo, de cedro, de piedra. Tienes que ir en un templo. Y Dios le agradece y le contesta. Lean en Reyes, 1 de Reyes, 2 de Reyes. Lee esta historia en casa cuando estéis aburridos. No paguéis Netflix. No. Lee la Biblia. Son muchísimas historias. Y David le dice, el Señor le dice, David, pero sí, la tierra es como si fuera un lugar donde yo pongo mis zapatos, es decir, ¿cómo vas a construir un templo para mí? No obstante, te lo agradezco, será tu hijo quien me construya el templo. Y es así, Salomón manda a construir el templo, se dice que trae la madera del norte, de Tiro y de Sidón, de Fenicia, copia el modelo del templo, de los templos de Fenicia, aunque luego en la Biblia nos escriban que Dios le dijo que lo construyera así. Bueno, nosotros ya tuvimos el primer curso de Biblia, ¿no? Ya sabemos que algunas cosas son más históricas que otras, que no son tanto revelación de Dios. Salomón construye este templo y tiene una oración muy bonita. En Crónicas buscada la vida de Salomón y Salomón le pide que se quede en el templo. El templo es el lugar de la presencia de Dios. A ver si por lo menos tuviéramos, no sé, por decir dos cositas, ¿no? Antes de hablar, porque así entenderemos lo que siente Jesús en el templo, ¿no? Bueno, vamos al final, en la 40 que está detrás, pero esto leerlo, ¿sí? Atiende, pueblo mío, atiende pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Levántate, Dios y Señor, con tu arca poderosa, y ven al lugar donde has de descansar. Que tus sacerdotes, Dios y Señor, se revistan de la salvación, que tus fieles gocen de prosperidad. No desaires, Dios y Señor, al Rey que has escogido. Recuerda tu amor por David, a tu siervo. Bueno, aquí adelante dice, cuando haya alguien que cometa una falta, cuando el enemigo, ¿no? Cuando pasen todas estas cosas, ¿no? Acá está, versículo 14, está en el medio de la página. Esto yo confieso, lo he rezado mucho en mi época, cuando conocía la Biblia. Señor Dios de Israel, ni el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú, que cumples tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón. Dios de Israel, ¿será verdad que Dios puede vivir con los hombres sobre la tierra si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte? Cuanto menos este templo que he construido para ti. Bueno, aquí sigue, ¿no? Porque claro, luego imaginaros que nosotros, los cristianos, después del templo, después de Jesús, la Eucaristía, ¿no? Esto es como, ¿no? Es una presencia de Dios que ya más cerca no puede estar. Pero bueno, volvamos al templo. Este templo entonces era el lugar de la presencia de Dios. Construido, ahí tenéis un poquito la historia, fue destruido en la invasión de Babilonia. Cuando vuelven del destierro es reconstruido el templo, y Herodes, cuando el Imperio Romano gobierna Palestina, le promete a los judíos restaurar el templo. Actualmente, a la explanada que no pudimos subir, seguramente que Jesús subiría por esas explanadas y se han encontrado rocas del tiempo de Herodes. O sea, es lo único así, junto con el lago y algún camino del Vía Crucis, que tenemos seguridad que Jesús ha transitado por allí, por el templo. Jesús llega al templo y encuentra gente vendiendo. Claro, en la época de Pascua, había que vender los animales para el sacrificio. Porque en aquel tiempo la oración estaba asociada a que yo ofrecía algo de mí. Y como yo todavía mi cuerpo no podía ser ofrecido en sacrificio hasta que Jesús se ofrece en sacrificio, nosotros usábamos el sacrificio de otro, que era en este caso de un animal gordo, sin ningún defecto, el mejor cordero,
y se pagaba. ¿Qué es lo que molesta a Jesús? Primero, un dato histórico. Para poder comprar eso había que pagarlo en un ciclo de la moneda de Fenicia, porque valía más la plata de los ciclos del dinero de Fenicia del que se fabricaba ahí. Y en la esfinge de la moneda estaba el Dios, había un Dios distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender un poco a Jesús que entra en el templo y que ve a uno pendiente, el cambista de monedas, que es el más fuerte, porque es que les tira las mesas. Pero me dice que violento Jesús. Jesús va a decir, el celo por tu casa me devora. ¿El celo? Sí, es celo. Se puede traducir por ira. Sí, es una ira santa. Voy a mirar la hora con respeto, porque a ver qué comento del templo, que me dé tiempo. ¿Cómo estamos? Bien, justo para terminar. Solo, entonces, yo creo que ya dejo esto porque no voy a poder... listo. Pero bueno, entonces, ve eso. El celo por tu casa me devora. Dice los evangelistas, mi casa, la casa de mi padre no puede ser convertida en una casa de mercado. La casa de mi padre es casa de oración. O sea, Jesús tiene Salomón, Jesús tiene esto aquí, ¿no? Es decir, para entender lo que es la presencia de Dios. Aparte, ese Dios es su Padre. Para ellos no, es el Dios Sebaot de los ejércitos, pero para él es su Padre. Es distinto. Entonces, fuera los cambistas, ayudarme, sacan los cambistas, después los que venden el cordero, ¿no? Unos son los cambistas, que son, este es lo más fuerte, el segundo. No, el tercero son los de las palomas, el segundo. Los que venden ganado mayor y menor, son los que venden el cordero. Venden, imaginaros, si para el sacrificio solamente falta el menor, ¿por qué aprovechas a vender el mayor también? Bueno, no sé, a lo mejor había gente de dinero que ofrecía un buey bien grande. Y les solamente habla, o sea, el gesto de violencia, de celo es a los del dinero, sigue a los de los corderos y solo se dirige verbalmente al de las palomas. Se nota que son los más pobres, ¿no? Pero lo que les dice a los de las palomas se lo dice a todo el mundo, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración. La palabra celo, lo acabo de decir, se trata de una pasión que te consume. Está asociada a la ira santa, a la ira de ver que tu Dios no es respetado. Y ahora entonces os dejo simplemente con la lectura espiritual, no me da tiempo a mucho más, pero es porque yo creo que es un poco lo más bonito que podemos aprender de este evangelio. Jesús sabía que este templo iba a desaparecer. La pregunta de los exégetas es, ¿por qué te ensañas tanto si sabes que este templo desaparece 70 años después con la destrucción de Tito y tú serás el nuevo templo? Tú serás el nuevo templo. Somos religión sin templo. Crecimos sin templo. En el capítulo 4 le dirá Jesús a la samaritana, deja de estar con el templo, tú adórame en espíritu y verdad. Lo que no quiero decir que no está bien Nuestra Señora de los Ángeles, ¿entendedme? Entonces Jesús está diciéndole a todo futuro creyente, no me uses, no me instrumentalices, respeta mi cuerpo. Y este es el último significado exegético espiritual que se ha descubierto de este reproche sentido de Jesús, ¿no? Hacia su cuerpo. Y esta es la última idea que quería regalar. Porque creo que nos ayuda, ¿no? ¿Sí? Porque es la hora, porque tenemos que cerrar, porque yo tengo que ir a misa, porque todas las preguntas me las vais a hacer a partir de ahora y porque os doy las gracias. Decimos gloria al Padre, ¿no? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.